En una fría noche de diciembre en Madrid, donde las luces navideñas parpadeaban como estrellas caídas en las calles empedradas del barrio de Lavapiés, mi vida cambió para siempre con unas palabras afiladas como un cuchillo. Mi nieta Daniela, con sus ojos llenos de un desprecio que no podía ocultar, me miró fijamente y soltó: «Abuelo, ya no eres familia, solo eres el padre de mi madre». Sus palabras resonaron en el aire cargado del aroma a pavo asado y empanadas de manzana que yo mismo había preparado durante todo el día con manos temblorosas por la edad, pero firmes por el amor que aún guardaba en mi corazón. Recuerdo cada detalle de esa cena de Navidad como si estuviera grabado en mi alma. Mi casa, la que había pagado con cada gota de sudor de mis años trabajando en la fábrica de textiles, estaba decorada con guirnaldas y un árbol reluciente que yo había montado solo, recordando cómo Daniela de niña me ayudaba a colocar las bolas de colores. Aquel árbol ahora parecía burlarse de mí, testigo silencioso de cómo el tiempo había erosionado los lazos que creí indestructibles. Llegué a la mesa con la bandeja de empanadas aún caliente, el vapor subiendo como un suspiro de nostalgia. Había pasado horas en la cocina estrecha, la misma donde le enseñé a Daniela a medir la harina sin ensuciar todo, donde horneábamos galletas en forma de renos cuando ella tenía 6 años y temía a la oscuridad de la noche. Pero esa noche, a sus 29 años, Daniela me miró como si fuera un intruso, un extraño que había irrumpido en su cena perfecta con un postre que nadie había pedido. Miguel, su nuevo esposo. Un hombre con una sonrisa falsa que siempre ocultaba veneno, se inclinó hacia adelante y añadió con un tono jocoso pero cruel: «Sí, abuelo, todavía cree que importa». Luego, con una risita disimulada, agregó: «Ponlo en un asilo ya». Las risas ahogadas de los demás siguieron, no fuertes, pero lo suficientemente punzantes para herir. Mi hija Gabriela, la madre de Daniela, evitó mi mirada concentrada en cortar el pavo como si esa tarea fuera más importante que defender a su propio padre. Me quedé allí parado sosteniendo la bandeja con ambas manos, sintiendo el calor de las empanadas quemar mi piel mientras un frío helado se instalaba en mi pecho. La corteza dorada untada con canela y mantequilla era la misma receta que Daniela suplicaba cada Navidad. «Abuelo, hazlas de nuevo», decía con ojos brillantes. Ahora esa bandeja parecía fuera de lugar, al igual que yo. Me aferré al borde de una silla esperando que alguien levantara la vista, que notaran mi silencio repentino, pero sus risas continuaron rodando como bolas de nieve que crecían en maldad. Daniela Mozú estaba cortando el jamón, Miguel sirviéndose más vino. Me convertí en una sombra en mi propio comedor, el mismo donde Daniela había abierto su carta de admisión a la universidad, donde yo había decorado su pastel de cumpleaños a medianoche porque su madre lo había olvidado. Yo era abuelo el que contaba historias de la guerra civil para calmar sus miedos, el que la llevaba a pasear por el Retiro en invierno comprándole churros calientes. Ahora era solo un estorbo con una bandeja de empanadas. Nadie me ayudó a colocarla en la mesa, nadie me ofreció un asiento, nadie siquiera dijo «Feliz Navidad». Lentamente deposité la bandeja en el centro de la mesa y me senté en la silla vacía al final como un invitado indeseado. Ellos charlaban, reían y brindaban como si nada hubiera pasado, como si yo fuera invisible, como si no fuera yo el motivo por el que esa mesa, ese techo, esa familia existieran. Mientras estaba allí con las manos entrelazadas en mi regazo, los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Recordé cuando el padre de Daniela se fue empacando sus cosas en un martes lluvioso y sin mirar atrás. Daniela tenía solo 5 años. Lloró noches enteras. Fui yo quien la abrazó, quien le cantó nanas españolas antiguas, quien le repetía una y otra vez que era amada. Mientras Gabriela reconstruía su vida, fui yo quien se quedó velando sus sueños. Recordé cómo saqué parte de mi pensión para pagar su matrícula universitaria cuando la beca no alcanzó. Le compré su primer coche, un viejo Seat que arreglé con mis propias manos. Firmé como aval para su primer apartamento. Incluso ayudé a amueblarlo cuando Miguel insistió en que no podía vivir sin un comedor decente. Y ahora en esa mesa rodeado de personas a las que había alimentado, vestido y unido, yo era el intruso, solo el padre de mi madre.
Rieron sobre el pavo en la casa que yo había pagado tratándome como un fantasma. El resto de la cena pasó en un borrón. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie me pasó un pan. Comí en silencio, masticando despacio, tragando el nudo en mi garganta con cada bocado. Después de la cena limpié la mesa solo. Miguel y Daniela se retiraron al salón a mirar colores de pintura para la nursery en sus teléfonos. Gabriela finalmente me habló en la cocina casualmente como si nada hubiera ocurrido. Daniela tiene su propia familia ahora, papá. No hagamos drama. No respondí. Solo asentí y limpié la encimera como siempre, como si nada hubiera cambiado. Excepto que todo había cambiado. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio y todos habían subido, me quedé solo en el salón. Las luces eran tenues, la chimenea fría. Miré las paredes. Fotos familiares colgaban en filas ordenadas, Daniela con su birrete de graduación, Miguel y Daniela en su boda, incluso la ecografía del bebé por nacer. Pero nowhere una foto mía. Subí las escaleras a mi dormitorio. Mi dormitorio, aunque habían empezado a llamarlo la habitación de invitados, y abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro estaba el sobre que había evitado durante años, el título de propiedad, mis certificados de inversión y una copia de mi testamento sin firmar. Lo miré durante mucho tiempo. Querían la casa. Querían que me quitara de en medio. Querían mi dinero, mi silencio, mi obediencia, pero no a mí. Tomé el teléfono y llamé a José, mi abogado. José, soy Enrique. Creo que es hora de actualizar mi testamento. Hubo una pausa como si estuviera sorprendido. Por supuesto. ¿Quieres programar una cita para la próxima semana? No, dije con voz firme. Mañana. Y José, esta vez no dejaré nada en blanco. Sé exactamente quién recibe qué. Cuando colgué miré por la ventana. Las estrellas eran brillantes y frías. Me habían querido en silencio, pero yo había terminado de callar. Esa noche el eco de sus palabras me persiguió, pero también encendió una chispa de determinación que pensé extinguida. La Navidad, que siempre había sido un tiempo de unión, se había convertido en el comienzo de mi propia revolución silenciosa. El eco de los platos chocando en el fregadero resonaba más fuerte de lo habitual esa noche, tal vez porque el resto de la casa se había sumido en un silencio vacío de voces, de calidez, de cualquier rastro de cariño. Todos se habían ido al salón a reírse de ofertas de compras navideñas y a debatir nombres para el bebé que venía en camino, mientras yo me quedaba solo en la cocina raspando los restos de comida de los platos que yo mismo había servido. La luz amarillenta de la lámpara colgante iluminaba las encimeras desgastadas por décadas de uso, encimeras que habían visto tantas navidades alegres, tantas conversaciones profundas hasta la madrugada. Pero esa noche todo parecía un eco hueco de lo que alguna vez fue. Hubo un momento breve y quieto en el que me detuve a mirar el plato de empanadas, el que Daniela había empujado a un lado como si fuera basura. Empanadas de manzana hechas a mano, su favorita desde que tenía 6 años. Solía pedir terceras porciones y yo escondía el último pedazo en la nevera solo para ella, envuelto en papel aluminio con una nota que decía: «Para mi princesita». Hoy lo apartó como si le repugnara, como si el aroma a canela y mantequilla fresca le recordara algo que prefería olvidar. Limpié mis manos lentamente, sintiendo cómo los nudillos rígidos por los años y el artritis que me acosaba desde que dejé la fábrica protestaban con cada movimiento. Pero seguí adelante con el ritmo mecánico de la limpieza, plato, vaso, cubiertos. Era una memoria muscular, ahora el tipo de rutina que mantiene a un hombre en pie cuando todo lo demás le dice que se siente y desaparezca en la oscuridad. Oí la puerta abrirse. Era Gabriela, mi hija, llegando 1 hora tarde como de costumbre, siempre con una excusa lista en la punta de la lengua. «Hola, papá», dijo quitándose el abrigo, como si aún viviera aquí, como si esta casa no fuera ya un museo de recuerdos que nadie visitaba. «Perdón por el retraso, ya sabes, el tráfico en Madrid es un infierno en Navidad». No respondí de inmediato. Estaba enjuagando una fuente grande, el agua corriendo como un río que se llevaba mis pensamientos. Ella entró en la cocina y echó un vistazo a los restos de la cena, aún intactos en su mayoría. «Vaya, parece que preparaste un festín completo. Lástima que me perdí la mayor parte».
Se sirvió un vaso de vino tinto el que yo había comprado especialmente para la ocasión y se apoyó en la encimera como si nada. ¿Qué pasó aquí?, preguntó casualmente notando el silencio pesado que flotaba en el aire. Asentí levemente. Sí cambian. Ella no captó la finalidad en mi voz, el tono que marcaba el fin de una era. Ya se estaba yendo de la cocina, llamando por encima del hombro: «Pasaré la próxima semana. Necesito esas herramientas viejas del garaje». La puerta principal se cerró con un clic seco detrás de ella, y me quedé en el silencio, un silencio que ahora parecía gritar. Nadie notó el centro de mesa que había arreglado con mis propias manos, velas rojas y blancas piñas recolectadas del parque, un toque de tradición que traía de mi infancia en Andalucía. Nadie preguntó por la foto de mi esposa que coloqué junto a la mesa como cada Navidad, recordando cómo bailábamos al son de villancicos en nuestra juventud. Nadie recordaba que yo estaba aquí antes que todos ellos, que esta casa se construyó sobre mis hombros literal y figuradamente. Apagué la luz de la cocina y subí las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón en mis huesos cansados, un dolor que esa noche era más profundo, no solo en las articulaciones, sino en lugares invisibles en el alma misma. Mi dormitorio me recibió como un viejo amigo, quieto y suave. El aroma a lavanda de los saquitos en los cajones flotaba en el aire, un recordatorio de mi esposa que siempre insistía en que la lavanda calmaba el espíritu. Fui al armario, aparté la manta que cosí en el invierno del 89 durante aquellas noches largas de viudez, cuando el frío se colaba por las grietas de mi corazón, y abrí la caja fuerte. Entre las páginas del testamento viejo había una foto descolorida, arrugada, pero aún cálida con recuerdos. Daniela a los 5 años sonriendo con crema en la nariz. Yo había hecho ese pastel, un bizcocho de chocolate con forma de estrella, y ese día me llamó Abuelo E por primera vez, un apodo que inventó entre risas y que se quedó como un tesoro. La miré, mi mano temblando no por la edad, sino por el dolor sordo de recordar quién había sido para ella y en qué me había convertido un fantasma en mi propia historia. El clic del candado fue sólido, reconfortante. Dentro el título de la casa, aún a mi nombre, carpetas con estados de cuenta bancarios, cuentas de jubilación, certificados de inversión. Una vida de trabajo medida en números que nunca les interesaron preguntar. Y el testamento, lo saqué. Era viejo, inacabado. Lo había dejado en blanco al final, pensando quizás que ellos ganarían sus nombres allí con el tiempo. Tal vez creí que el amor se devolvería con lealtad, que mis sacrificios, las noches sin dormir trabajando turnos dobles para pagar sus estudios, los ahorros que destiné a sus caprichos, serían suficientes. Pero esa noche vi claramente que el documento no estaba inacabado por descuido. Estaba esperando este momento exacto, como una semilla en tierra seca aguardando la lluvia. Moví el título de la casa a una LLC privada bajo mi control total. Rebosé los poderes notariales, médicos y financieros que asumían tener y cerré la caja fuerte, no solo con papeles dentro, sino con resolución. Abajo oí la risa de Miguel desde la habitación de invitados mientras hacía FaceTime con sus hermanos. «Créeme», dijo su voz flotando a través de las rejillas de ventilación. «Para esta Navidad del próximo año venderemos esta casa y nos iremos de aquí. No voy a vivir en este basurero polvoriento por mucho más tiempo. Actualizaremos tal vez con piscina». Sonreí débilmente. Pensaban que dormía. Pensaban que era frágil. Pensaban que estaba acabado. Pero lo que olvidaron es que el silencio no significa impotencia. Había sobrevivido a pérdidas, a la guerra civil en mi juventud, a recesiones económicas que me dejaron sin un céntimo, a duelos que me rompieron el alma. Sabía exactamente qué té calmaba mis nervios, el de manzanilla con un toque de miel que mi esposa solía preparar, qué canciones me hacían llorar, aquellas coplas andaluzas de mi juventud. Y cómo me gustaba el pan tostado, casi quemado, crujiente como los recuerdos de mi niñez en Sevilla. Y luego de repente se fue. Desapareció de nuestras vidas como un fantasma desterrado, víctima de las decisiones crueles de Daniela. Había oído rumores, susurros en el barrio. Carlos ahora trabajaba en una escuela en Cedro Run, un pueblo pequeño y humilde en las afueras de Madrid, donde los ingresos eran bajos y los maestros llevaban snacks de su propia cocina para los niños que llegaban con el estómago vacío.
Era el tipo de lugar donde la vida transcurría lenta entre calles polvorientas y edificios viejos que resistían el paso del tiempo como yo mismo. Los niños salieron en tropel con mochilas más grandes que sus torsos, algunos despidiéndose con manos pegajosas y sonrisas desdentadas. Entonces lo vi. Carlos parecía cansado, con el pelo corto y desordenado, la ropa limpia pero gastada, como si cada prenda contara una historia de lucha diaria. Estaba limpiando pintura de una mesa cuando levantó la vista y me vio a través de la ventana. Por un momento solo nos miramos, el tiempo suspendido en ese instante de reconocimiento mutuo. Luego abrió la puerta con un gesto vacilante. «Enrique», murmuró su voz, un susurro ronco. Asentí y él se cubrió la boca con una mano, los ojos enrojeciendo al instante. Nos sentamos en un banco afuera bajo un arce que había perdido la mayoría de sus hojas, dejando ramas desnudas que se mecían con el viento frío. «No pensé que querrías verme de nuevo», dijo en voz baja, mirando al suelo, sus uñas cortas y mordidas, revelando la ansiedad que lo consumía. «Dijiste que era tu segundo padre», susurré colocándolo en su palma. «Lo sigues siendo», respondió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Me miró incierto de mi significado. No expliqué más en ese momento. Esa noche, de regreso en casa, abrí la carpeta en la caja fuerte. El testamento, una copia fresca con términos nuevos. Taché cada nombre ligado a la traición, aquellos que cenaron en mi mesa y me dejaron hambriento de bondad. Borré a Daniela. Borré a Gabriela. Incluso eliminé las cláusulas contingentes. Y luego escribí un nombre: Carlos Mendoza López. Lo firmé despacio, con firmeza, mi caligrafía tan estable como siempre. A la mañana siguiente hice notarizar los papeles y los envié por entrega expresa al señor Hernández. Sin vacilación, sin duda. Pensaban que no me quedaba poder, pero el papel habla. Y ahora mi papel hablaba su nombre. Esa tarde regresé a Cedro Run y me paré junto a la valla fuera de la escuela. Carlos estaba plantando flores de papel con los niños, riendo con ellos en medio del patio. Me vio y sonrió. No necesitaba decirle nada más. Pero algún día, cuando el mundo finalmente le diera algo bueno, quería que supiera que no recibía un regalo. Recibía lo que había ganado, lo que se le debía. Me fui ese día sin despedirme. A veces el amor real no necesita explicaciones. A veces la justicia real no hace ruido. Firma su nombre y se aleja con la cabeza en alto. Pero el peso de esa decisión no se desvaneció fácilmente. Esa noche, en la soledad de mi habitación, los recuerdos de Carlos inundaron mi mente como una marea alta. Recordaba las navidades pasadas, cuando él y Daniela eran felices, o al menos lo parecían. Él siempre era el primero en ayudar a decorar el árbol, colgando las luces con paciencia infinita, cantando campana sobre campana, con una voz que llenaba la casa de alegría. Después del divorcio, la casa se sentía más vacía, pero su ausencia era un vacío que yo sentía más que nadie. Daniela lo había descartado como un error, pero para mí Carlos había sido el pegamento que mantenía unida una familia fracturada. Y ahora, en este acto final, le devolvía lo que el destino le había robado: dignidad, reconocimiento, un futuro. La decisión de cambiar el testamento no fue impulsiva. Fue el culmen de años de observación silenciosa, de ver cómo el egoísmo se filtraba en las venas de mi familia como veneno lento. Al día siguiente, con el sol de invierno filtrándose por las cortinas, me sentí liberado. No era venganza, era equilibrio. Y mientras el mundo fuera seguía girando ajeno a mi revolución interna, yo sabía que había elegido correctamente. Carlos el Olvidado sería el heredero de mi legado. Porque en el fondo la familia no se mide por la sangre, sino por quién se queda cuando todos los demás se van. Comencé a notar los susurros como si fueran sombras acechando en las esquinas de la casa, murmullos que se filtraban a través de las paredes delgadas como el humo de un cigarro mal apagado. Pensaban que dormía cuando hablaban acurrucados en la cocina o en el salón, sorbiendo vino tinto de las copas que yo había comprado en un mercado de Sevilla hace décadas, soñando con futuros que no me incluían. Era como si mi presencia se hubiera convertido en un estorbo invisible, un mueble viejo que ocupaba espacio pero que nadie se molestaba en limpiar. «Está demasiado viejo para manejar propiedades»,
dijo Miguel una vez en la cocina, asumiendo que yo estaba arriba perdido en el sueño de los ancianos. Su voz era baja conspiradora como la de un ladrón planeando un robo en plena luz del día. Es hora de que tomemos las riendas. Pero el título de la casa aún está a su nombre, susurró Daniel a su tono impaciente como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia una vida de lujos que no se habían ganado. Entonces haz que firme o encuentra a alguien que compre de todos modos. El mercado está caliente. Vendamos antes de que muera y los impuestos se compliquen. Me quedé detrás de la esquina del pasillo sosteniendo un trapo doblado para secar platos, mi corazón no latiendo con furia, no ya. Ese músculo había sido roto demasiadas veces para acelerarse por traiciones predecibles. La mañana siguiente, Daniela preparó café como si nada estuviera mal, el aroma fuerte y amargo llenando la cocina recordándome las mañanas en que le enseñaba a moler los granos a mano, un ritual que compartíamos antes de que el mundo la cambiara. Miguel estaba sentado con su laptop fingiendo solo revisar algo del trabajo, pero cuando pasé por detrás vislumbré su navegador un formulario de listado inmobiliario. Allí estaba la foto de mi Porsche con el columpio que había construido con mis manos para Gabriela cuando era niña. Las flores que plantaba cada primavera recordando a mi esposa. Estaban poniendo la casa en venta sin decírmelo como si yo ya fuera un recuerdo desvanecido. No dije nada. Esa noche mientras salían a ver amigos, una excusa para escapar de la vieja casa polvorienta, como la llamaban, revisé la cámara oculta que había instalado en la esquina de la lámpara del salón la primavera pasada. Mi abogado me lo había aconsejado hace tiempo. Cuando la gente piensa que eres viejo, dejan de fingir. Ahí es cuando grabas. Presioné play. El audio era entrecortado pero claro como el agua de un manantial andaluz. Miguel riendo en su teléfono, su voz aguda como vinagre. Venderemos la casa del viejo brujo mientras duerme. No se enterará siquiera. Le diré a la gente que está senil si es necesario. Daniela se reía de fondo, un sonido que me heló la sangre. Una vez vendida lo mudaremos a un lugar pequeño, algo manejable, un asilo asistido, nada demasiado lujoso. No voy a desperdiciar un céntimo en cuidados privados. Miguel espetó, él crió a tu madre, no a ti. Luego el tintineo de copas de vino. Brindaron por ello, por mi expulsión, por mi fin. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de enfoque. Pensaban que me habían superado, pero olvidaban algo crucial, yo no estaba muerto aún. Al día siguiente llamé al señor Hernández, mi voz calmada como el mar en una tarde de verano. Necesito mover el título de la casa a un fideicomiso revocable, irrevocable después de mi muerte. No hizo preguntas, solo escuchó. ¿Quiere agregar restricciones? Sí, respondí. Sin venta, sin gravamen, sin modificaciones, no sin la firma del fiduciario que nunca serán ellos. Luego visité a mi corredor de inversiones y retiré cada centavo de las acciones que le había regalado a Daniela años atrás, transfiriéndolas a mi portafolio privado. Lo interrumpí. No es mi poder notarial, ni siquiera mi sangre. Tartamudeó una disculpa y se fue. Lo observé desde la ventana mientras llamaba. Miguel paseando de un lado a otro perplejo. Esa noche Miguel irrumpió por la puerta tirando su maletín en la encimera con un estruendo. «¿Nos humillaste?», siseó su rostro rojo de ira. «No», respondí suavemente. «Lo hicieron ustedes mismos». Daniela se quedó en la esquina con el rostro enrojecido, insegura. No habló. Los cobardes nunca lo hacen cuando la verdad entra en la habitación. A la mañana siguiente empacé una pequeña maleta, solo lo esencial, algunas fotos antiguas. Mi reloj de bolsillo heredado de mi padre, un libro de poemas de Lorca que siempre me acompañaba en tiempos difíciles. No les dije a dónde iba. No les debía eso. La casa permanecería a mi nombre, pero ya no quería respirar el mismo aire que aquellos que me veían como un mueble obsoleto. Dejé instrucciones claras, precisas como las puntadas de una costura bien hecha, cremación tranquila, eficiente. Sin reuniones, sin lágrimas fingidas. Que lloraran en silencio o no lloraran en absoluto. Ya no era mi preocupación. El único evento que permití fue la lectura del testamento, una formal en el despacho de Hernández y Bellman, mi firma de abogados en el centro de Madrid.
Una mesa de caoba pulida, cortinas gruesas que filtraban la luz del sol invernal y un sobre simple con mi nombre escrito en cursiva reposando en el escritorio como una palabra final inapelable. Daniela entró primero, sus ojos enrojecidos pero secos como si el llanto fuera un lujo que no se permitía en público. Vestía de negro, un luto superficial que no llegaba a su corazón. Miguel la siguió con tacones altos que resonaban en el suelo de madera, más apropiados para una cena elegante que para el adiós a un abuelo. Mi hija Gabriela llegó después luciendo más irritada que triste, ajustando su bufanda, como si el frío exterior fuera el verdadero enemigo. No había hablado conmigo en semanas antes de mi muerte y ahora su presencia parecía un trámite burocrático. Había otros también, el notario, el ejecutor, unos cuantos parientes jóvenes con ojos abiertos de par en par, llenos de esperanza en el corazón y signos de dólar en la mirada, atraídos por el rumor de una herencia sustanciosa. Y entonces entró Carlos. Llevaba una camisa azul marino simple, el pelo corto y prolijo, los ojos suaves pero indescifrables. No saludó a nadie, solo asintió y se sentó en una esquina casi invisible casi. El señor Hernández carraspeó y abrió el sobre con deliberada lentitud, como si cada movimiento fuera parte de un ritual sagrado. Leeré el último testamento y testamento de Enrique Javier Pérez, firmado y notariado el 14 de marzo de este año. Ajustó sus gafas y comenzó: a mi hija biológica Gabriela Pérez. Gabriela se enderezó ajustando su falda con expectación. Le dejo mi anillo de bodas y el álbum de fotos de nuestro tiempo en Madrid. Una vez me dijiste que extrañabas la nieve. Eso es todo lo que me queda de ella. Gabriela se congeló, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Hernández continuó calmado como siempre. A Miguel Santos Pérez. La sonrisa de Miguel se torció en anticipación. Le dejo una colección de libros de etiqueta que recibí a lo largo de los años, que le sirvan mejor a usted que a mí. Su sonrisa se agrietó, convirtiéndose en una mueca de incredulidad. Daniela se inclinó hacia adelante, visiblemente tensa. A mi nieta Daniela Pérez. Ella asintió expectante, sus uñas clavándose en los brazos de la silla. Le dejo el juego de cucharas de plata grabadas que heredé de mi padre. Una vez dijiste que parecían demasiado anticuadas para molestarte con ellas, pero han perdurado generaciones. Más de lo que puedo decir de algunas relaciones. El silencio se volvió afilado como una navaja recién afilada. Miguel murmuró algo inaudible bajo su aliento. «Y ahora», dijo Hernández, colocando un segundo papel sobre la mesa, «para la distribución completa de mi patrimonio, que incluye la casa en calle Hemlock. 43, todos los ahorros de jubilación, restantes acciones, bonos y cuentas personales, por un total aproximado de 2.1 millones de euros». Todos se inclinaron hacia adelante, el aire cargado de avaricia palpable. «Lo dejo todo a Carlos Mendoza López». El abogado prosiguió. «Este testamento fue notariado hace 3 años con testigos legales completos y acompañado de un archivo de video. En la grabación, Enrique nombra claramente a su único heredero y explica su decisión». Presionó play. Mi voz llenó la habitación calmada, medida, como si estuviera conversando en una tarde soleada. Si están viendo esto, significa que me he ido y significa que elegí el amor sobre la obligación. La sala colapsó en jadeos ahogados. «Tu abuelo», dijo con voz pareja, «no estaba senil. Sabía exactamente lo que hacía». «Fue manipulado», espetó Miguel. «Esto es fraude». «No», replicó Hernández con firmeza. «Todo está grabado. Cada palabra, cada firma testificada, notariada y archivada. Hizo sus decisiones claras con plena capacidad mental. Y si quieren impugnarlo, les sugiero que se preparen para pagar honorarios legales que ya no pueden permitirse». Un aliento agudo succionó el aire del pecho de Daniela. Miguel parecía querer arrojar su maletín contra la pared, pero no quedaba nada por pelear. Solo Carlos, aún quieto, aún en shock. Mientras todos salían, él permaneció en su asiento, manos descansando en su regazo. Hernández finalmente lo miró y dijo suavemente: «Él confiaba en ti». Carlos susurró: «No lo merezco». Hernández sonrió con tristeza. «Tal vez no, pero nunca lo pediste, y eso es porque lo mereces».
Fuera de la oficina, Daniela gritó obscenidades en el estacionamiento, amenazando demandas, jurando venganza, pero ya estaba escrito, firmado, testificado, sellado. Hablé desde la tumba, quizás, pero más fuerte de lo que nunca lo hice en vida. Mi nombre no se susurraba a menudo en este pueblo. Me había convertido en una sombra en mi propia mesa de cena, una carga en la casa que pagué, un fantasma en las historias que mi nieta contaba a su nuevo esposo. Pero alguien recordaba y lo recordaba con gracia. Carlos no tocó el dinero durante semanas después de la lectura del testamento. Lo sé porque le pedí a mi abogado que me informara antes de morir sobre cómo reaccionaría. Dijo. Lloró en silencio, solo se quedó en mi oficina sosteniendo el sobre como si fuera algo sagrado. Tenía todas las razones para alejarse. Daniela lo había humillado, lo había descartado después de perder al bebé, y yo había observado desde los márgenes tratando de no interferir. Pero él nunca olvidó las noches que pasamos acurrucados en el sofá viendo reposiciones de películas en blanco y negro, o cómo machacaba manzanas a mano cuando me recuperaba de la cirugía. Me llamaba Abuelo E, y para él nunca fui solo una sombra. 6 meses después de que mis cenizas fueran esparcidas en el jardín que amaba, aquel con rosas rojas que planté en memoria de mi esposa, un nuevo edificio abrió en el lado sur del pueblo, donde una vez estuvo una panadería vieja que visitaba los domingos por el pan fresco y las charlas con el dueño. Ahora se erigía un centro pequeño pero sólido, con paredes amarillo pálido, molduras blancas y un letrero sobre la puerta tallado a mano con cuidado: La gracia de Enrique, un santuario para hombres que lo dieron todo. Dentro se olía a canela y aceite de limón. Había mantas cálidas apiladas en las esquinas, música suave de un altavoz pequeño, y en el pasillo frontal lo primero que veías era yo. No en un ataúd, no en una urna, sino en un retrato. Llevaba el suéter verde que Carlos me había hecho a mano para Navidad, sosteniendo una bandeja de empanadas de manzana, sonriendo. Mis ojos no estaban tristes, estaban orgullosos. En el día de la inauguración, un reportero local vino a cubrir el corte de cinta. Carlos se paró en el podio, las manos temblando ligeramente, pero su voz nunca vaciló. «Algunos hombres lo dan todo», comenzó. «Su tiempo, sus hogares, su fuerza, su silencio. Lo dan por sus hijos, sus parejas, sus familias. Y a veces, después de todo eso, son dejados atrás, olvidados, ignorados, barridos como polvo de una mesa». Hizo una pausa. La habitación estaba llena, padres, hijos, maestros, abogados, incluso algunos clérigos, pero nadie se movió. «Pero no hoy», dijo. «Hoy su nombre representa sanación». Enrique no necesitaba aplausos, no necesitaba reconocimiento. Necesitaba que alguien dijera: «Importaste». Se trataba del legado, de elegir quién lleva tu nombre adelante, quién protege tu memoria, quién no se inmuta cuando envejeces y necesitas una mano para subir las escaleras. Elegí a Carlos porque me vio no como un obstáculo o una antigüedad, sino como un hombre con aliento en los pulmones y historias en los huesos. Y ahora él da a otros hombres esa misma dignidad. Cada Navidad, la gracia de Enrique organiza una cena. Sin código de vestimenta, sin expectativas, solo calidez, risas, empanadas de manzana y en el centro de la mesa una silla vacía. No para mí realmente, sino para todo hombre que fue told que ya no pertenecía a la mesa que ayudó a construir. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta cayera sobre Daniela. En un mes después de la lectura presentó una demanda para impugnar el testamento. Afirmó que fui coaccionado, afirmó que Carlos me manipuló, afirmó aislamiento, abuso de ancianos. Cada excusa que una mujer desesperada podía inventar cuando se daba cuenta de que el tren de la fortuna había partido sin ella. Pero mis asuntos habían sido manejados con precisión despiadada, cada documento notariado, cada transferencia registrada, cada cambio en el testamento capturado en video en presencia de 2 abogados y un observador designado por el tribunal. No dejé nada al azar. No esta vez. Cuando el juez desestimó el caso en menos de 5 minutos, Daniela parecía una niña atrapada robando de la caja de donaciones. Su abogado le susurró algo cortante al oído. Daniela gritó a través de la sala del tribunal apuntando a Carlos: «No mereces un céntimo, no eras nada, sigues sin ser nada».
Carlos no se inmutó. Se quedó de pie con calma, una fuerza tranquila en sus ojos que ella ya no podía leer, y entonces vino la grieta final en su pequeña vida perfecta. Miguel se fue no con drama, no con gritos, solo un sobre Manila colocado en la encimera de mármol de la cocina sobre una factura de electricidad sin pagar. Su letra era pulcra fría: trataste a tu abuelo como si no fuera nada. Ahora no tienes nada. Me casé con la imagen de una mujer, no con la podredumbre debajo. No me llames. Se mudó esa noche llevándose el coche, los ahorros, sus bolsos de diseñador y su perrito faldero, dejando a Daniela con armarios vacíos y una nevera llena de leche agria. Más tarde, supe que fue desalojada del apartamento de lujo menos de una semana después de que Miguel se fuera. Resulta que había estado atrasada en las cuotas de la comunidad durante 6 meses. Ni siquiera podía pagar la factura de internet. Uno por uno todo se desmoronó. El insulto final: el reloj de lujo que le di cuando se graduó de la universidad. Lo empeñó por 300 euros, el mismo reloj que presumía en las cenas familiares como prueba de su éxito. Un email mal escrito, mitad disculpa, mitad manipulación. Tal vez ambos nos equivocamos. Tal vez deberíamos hablar. Carlos nunca respondió. En cambio, imprimió el email, lo enmarcó y lo colgó detrás de la puerta de su oficina en la Gracia de Enrique. Un recordatorio para todo hombre que entraba el cierre: es algo que te das a ti mismo. Los rumores en el pueblo dicen que Daniela ahora trabaja a media jornada en un concesionario local lavando coches, contestando teléfonos. Les dice a la gente que está entre proyectos. Pero la verdad es que es una chica de 29 años en un mundo de adultos que pensó que el legado venía de la sangre, no del honor. En cuanto a Miguel, presentó el divorcio en silencio, bloqueó su número y ahora publica citas inspiradoras en Instagram desde una villa costaí, en Costa Rica. Escuché que sale con un instructor de yoga que le enseña a respirar profundamente y olvidar su pasado. Bien por él, que encuentre paz. Porque cuando pasas tus últimos años siendo dicho que eres demasiado o que estorbas, el silencio se convierte en tu amigo más cercano. Pero antes de callar por completo, quiero dejar atrás una cosa que no se puede borrar. Una verdad que habla más alto que cualquier grito de una boca amarga. Solía creer que la familia significaba para siempre, que si dabas todo, tu tiempo, tu dinero, tu salud, tu corazón, eventualmente te recordarían con bondad. Horneé empanadas cada Navidad durante 47 años. Velé a nietos enfermos cuando sus padres no podían. Firmé préstamos, pagué facturas médicas, vendí mis joyas para mantener las luces encendidas. Pero el amor sin memoria es solo labor. Esta pasada Navidad, mi nieta Daniela me dijo a la cara: ya no eres familia siquiera. Su esposo Miguel rió y me llamó viejo brujo. Lo hicieron mientras pasaban el pavo que compré, en el comedor que pagué con cada céntimo de mi jubilación. Me dijeron que me callara, que me sentara, que era solo el padre de mi hija. Al día siguiente limpié cada plato solo mientras planeaban compras navideñas. Nadie ofreció ayuda, nadie preguntó si estaba bien. Mi hija llegó tarde, se encogió de hombros y dijo: «Suéltalo, papá, Daniela tiene su propia vida ahora». Asentí. Luego subí, abrí mi caja fuerte y saqué el título de la casa. Lo miré durante mucho tiempo y luego llamé a mi abogado. Esta vez dije: no lo dejaré en blanco. El blanco era lo que había dejado en mi testamento una década atrás, pensando que dejaría que el amor decidiera. Pensé que aquellos que merecían lo demostrarían. En cambio, confundieron mi silencio con consentimiento. Confundieron mi paciencia con impotencia. Así que lo cambié. Lo dejé todo al único hombre que me miró como si importara. Carlos, el exesposo de mi nieta. El que descartó después de perder al bebé, diciéndole: perdiste al bebé, perdiste tu valor. Pero él nunca perdió su gracia. Terminaré con lo que escribí en esa pieza periodística. Mis últimas palabras publicadas impresas en el Herald Tribune 2 semanas después de mi partida. No me llames carga. Mis hombros construyeron esta casa. La Navidad es sobre familia. Pero a veces, cuando la mesa se convierte en un trono para los ingratos, tienes que quemarla. Tienes que construir la tuya propia con gente que recuerda cómo pasar el pan sin abrirte el corazón. Puedo haber partido, pero mi nombre vive.
y eso finalmente es suficiente. Enrique J. Pérez. El artículo se volvió viral. Hombres en asilos lo imprimieron y lo pegaron junto a sus camas. El Centro de Carlos recibió fondos del Consejo Estatal para el Empoderamiento de Hombres. Capítulos de La Gracia de Enrique abrieron en 3 pueblos más, y en algún ático polvoriento una caja de fotos navideñas olvidadas yace intacta. Las personas en ellas lentamente dándose cuenta de que la herencia no es sobre sangre, es sobre memoria y respeto. El nombre de Daniela nunca se mencionó de nuevo, pero el mío se convirtió en un estandarte de gracia. No toda familia está unida por sangre y no todo silencio significa rendición.